son las 9 menos 20. El ministro Soria sigue sin dimitir hasta ahora todavía. No descarten que lo hagan aprovechando que Jesús y yo estamos aquí. Y si lo hace será en parte gracias a la prensa independiente, yo creo. Que de eso va la prensa, para eso sirve la prensa. La prensa consiste en publicar cosas que hay gente que quiere que permanezcan ocultas para ejercer de contrapoder de los poderosos y poder de esa manera que la democracia funcione, porque si no existe prensa independiente es muy difícil que exista democracia. Este es el básico. Cuando lanzamos el diario yo tenía claro, porque había sido también director antes de Público, que en una redacción la última palabra no la tiene el director, la tiene el dueño. Y por eso decidimos, los que fundamos el diario.es, que esta vez nosotros, la redacción, íbamos a ser los dueños del periódico. Porque de verdad pensábamos que era la única manera de poder tener la garantía profesional de que íbamos a poder tomar las decisiones con total independencia. Cuando un periódico pierde dinero y sigue saliendo todos los días a la calle, normalmente es porque el negocio de su dueño no es ese periódico, es lo que consigue con él. Y eso hace que sus lectores dejen de ser los clientes de la información para convertirse en la mercancía de esa información. Cuando alguien no paga por la información hay que preguntarse quién paga. Cuando no pagáis ninguno de vosotros por una información y os llega gratis, alguien está pagando por ella. Y normalmente es en contra de vuestros intereses, como lectores, como ciudadanos. Yo diría que existe y que se está intentando que haya periodismo independiente. Que estamos intentándolo, mucha gente. Y hay algunas voces y algunos medios más significados o más notorios o que hacemos más ruido o que tenemos más eco y otros menos, pero se está intentando, porque ha habido un fallo de credibilidad. Es decir, los medios, las grandes cabeceras, los periodistas significados, el problema es que nos alejamos de la gente y la gente percibió y ha percibido que los medios y los periodistas estábamos más cerca de los poderes que de la gente. No nos engañemos, yo no conozco al menos cabecera en el mundo que no presuma de ser independiente. Ninguna. Todos son o somos independientes. El problema es demostrarlo. El mayor condicionante son los poderes económicos, financieros, bancarios, grandes grupos empresariales, etcétera. ¿Por qué? Porque desde hace ya tiempo, hace más de una década, no existen prácticamente grupos periodísticos centrados exclusivamente en el negocio y en la misión de informar del periodismo, sino se convirtieron en grandes grupos de comunicación que además por la crisis han llegado a unos niveles de endeudamiento tremendos y por lo tanto están en manos de sus acreedores. Pero la transparencia, como la independencia, también hay que demostrarla todos los días, todos los años. Es decir, nosotros lo que hacemos es desnudar completamente los números, las cuentas, los ingresos, los gastos, en qué gastamos el dinero, cuánto perdemos, cuál es el objetivo y de dónde viene el dinero. Por ejemplo, hay detalles que son importantes. Es decir, no es lo mismo tener, como es el caso de Infolibre, 0 euros de subvención o de ayudas de instituciones públicas que tenerlas. Porque hemos llegado a una ecuación infernal para el periodismo, que es decir que comunicación es igual a periodismo y que Internet es igual al gratis total. En nuestro caso, la prioridad, de verdad, no es nunca la audiencia inmediata, millonaria, etcétera, como contrastar las cosas y conseguir que el lector, el socio, el que se suscribe a Infolibre, diga, bueno, esto lo dice Infolibre y yo lo creo porque confío en estos periodistas y en este medio. Es para mí lo fundamental, la batalla de la credibilidad. Mi jefe de política, Gonzalo Cortizo, haciendo un tema de investigación de una empresa pública, no voy a decir el nombre para no contar toda la historia, pero vamos, es fácilmente rastreable, de corrupción de uno de sus directivos, y es una empresa pública que pone muchísimo dinero en publicidad, ¿no? Entonces, cuando el jefe de prensa le estaba colgando para decirle, dándose ya por perdido, diciendo estos lo van a publicar, va a acabar saliendo la historia, le dijo, oye, pero vosotros ¿de qué grupo sois? Y es la pregunta previa a llamar dice, vale, ahora ya sé quién llamar. Y Gonzalo le dijo, pues mira, esto es un medio en el que yo soy uno de los accionistas. Y no llamó a nadie. Claro, no puede llamar nadie, no tiene a quién llamar. Es mucho más difícil llamar cuando tienes una estructura de propiedad que te permite que las decisiones estén en una mesa en la que están los periodistas. Ni Jesús ni yo tenemos otro interés que hacer un periódico lo mejor posible. Y nos podemos equivocar, podemos meter la pata, pero yo no necesito que me den una recalificación de un terreno. Ni necesito que me den una licencia, ni necesito que me den
nada de un favor institucional que me condicione qué información voy a hacer. Como decía Jesús, no hay ningún medio en el mundo que diga que no es independiente, pero hay maneras de saber si un medio lo es o no lo es. Hay que preguntarse, ¿quién es el propietario? Lo primero, ¿quién es el propietario? ¿Ese propietario tiene más cosas aparte de ese periódico o solo saca un periódico? Porque no es igual pertenecer a una gran supercorporación que acaba participada por bancos suizos que ser The Guardian, que depende de una fundación. El mundo es, ¿ese medio es rentable o pierde dinero? Cuando un medio pierde mucho dinero y sigue saliendo, y sobre todo cuando lo pierde sin expectativas de ganar en algún día y sigue perdiendo y cada año pierde más, si sigue saliendo es porque alguien paga ese dinero por otro lado, lo gana por otro lado. En España, durante muchos años, es verdad que ha habido presidentes del gobierno y ministros que llamaban a determinados directores para decir, oye, esto, y también ha habido directores que pretendían cada mañana que el partido político de turno o el gobierno de turno hiciera lo que le salía del trampantojo a determinado director. Bueno, yo no tengo nada personal contra la señora Aguirre, pero sí me parece que es justo que si alguien miente en política y alguien que se ha hinchado a decir que los funcionarios públicos, los profesores, los sindicalistas, los médicos, eran poco menos que pandas de vagos que vivían a costa de los recursos públicos y de las mamandurrias, pues cuando alguien publica que su marido, sin presentar cuentas durante 10 años, va recibiendo mamandurrias de la Unión Europea para sostener sus empresas, pues es justo que tenga consecuencias políticas, que tienen los lectores que asumir que depende también de ellos, depende de los periodistas que demuestren cada día que son honestos y que hacen lo que dicen que hacen, y si no hay que castigarlos y dejar de comprar el medio y mandarlos a galeras, pero también el lector tiene que asumir que hacerse socio de un medio como Infolibre, como El Diario, está contribuyendo a dar valor a la obligación del periodismo. Pero sí que creo que lo que se ha acabado ya, afortunadamente, es esta cosa de que el rey no se habla, que era una cosa de país en vías de desarrollo o país en vías de democracia, que es lo que tuvimos durante muchísimo tiempo en España, probablemente por los traumas de la transición, ¿no? ¿Qué ha pasado para que la hermana del rey abra una cuenta, abra una sociedad opaca en Panamá el mismo mes que su hermano llega jefe del Estado por primera vez y la cierre el mismo día en que su hermano deja la jefatura del Estado? Antes hablabais de las presiones, se me olvidaba una, que es cuando el fiscal jefe de Madrid empezó a decirnos a los medios que estábamos publicando, los correos de Blesa, Infolibre, El Diario y alguno más, que ojito, que lo mismo estábamos cometiendo un delito es penal, es que te vas a la cárcel, por publicar los correos y violar la privacidad del muy honrado señor Blesa. Bueno, gracias a que publicamos la privacidad del muy honrado señor Blesa, en realidad no publicamos su privacidad, publicamos la parte pública de un correo público que tenía por su trabajo público en una caja que rescatamos con dinero público que se llama Caja Madrid. Gracias a eso llegaron las tarjetas black y para eso sirve la prensa, como contaba Jesús, para parar la marea, para que la marea blanca y vuestras informaciones paren la privatización de los hospitales, o para que hoy haya un proceso penal en la Audiencia Nacional donde a Rato, a Blesa y a todos estos mangantes les piden varios años de cárcel. Para eso sirve 5 euros al mes y para eso sirve la prensa independiente. Y sobre el futuro de la monarquía yo creo que dependerá de los españoles, para variar. Es decir, que si llega un momento en el que cosas como el compilogui, que no es el compilogui lo grave, es lo demás merdé y lo demás sois los ciudadanos, las cajas quebradas, las tarjetas black, todo lo demás esto merdé. Si todo esto acaba pasándole factura al rey actual, pues algún día tendremos una república. Yo creo que a la monarquía le pasa un poco como a los periódicos. Si no es útil, se caerá. A mí lo que más me asombra, una de las cosas que más me asombran de todo esto, de lo que va saliendo, de los nombres, de los paraísos fiscales, es la reacción, son las explicaciones. Entonces, la hermana del rey, tía del rey actual, hermana del rey emérito, lo que sale es 3 días después, diciendo fundamentalmente como argumento que es que como estaba amenazada de secuestro por ETA, es de nota. O sea, tú estás amenazado de secuestro y lo que haces no es esconderte tú, sino esconder el dinero. Para que no lo secuestren. Y a mí eso me deja impresionado. Y no pasa nada. Dices, ¿cabe alguna duda de que es absolutamente inasumible, impresentable, que el presidente de la Comisión Europea sea el señor Juncker, que inventó el sistema por el que las multinacionales pueden pagar muchísimo menos en Luxemburgo que en otros países de la Unión Europea? ¿Cómo vas a esperar algo de eso? Si tiene de comisario de energía al señor Arias Cañete.
Que en Infolibre publicamos hace 2 años que tenía 5 empresas en Panamá, 2 en las que figuraba él y otras 3 de su familia, y no pasó nada. Que una de las razones por las cuales los sábados por la noche hay debates en máxima audiencia, que tienen mucha audiencia, o los domingos Évole arrasa con un documental sobre la sanidad en Dinamarca, por ejemplo, que es alucinante también, es porque de repente la sociedad española está mucho más politizada y tiene interés por asuntos que hasta ahora le daban igual. Cuando las cosas van bien, la política te da igual. Cuando las cosas van mal, te das cuenta que no te puedes permitir que la política te dé igual. Si estás hablando de Valencia, ¿y los ERES? Sí, eso es terrible. Y si estás hablando de los paraísos fiscales, dice, sí, ¿y lo de Filesa? Pero, coño, y los GAL. Si queréis discutimos sobre Viriato, si no hay problema. Pero vamos por parte, vamos a centrarnos. ¿Pero eso por qué es? Porque se sigue teniendo el chip, a mi juicio, del sectarismo en este país y del pesebrismo, de la clientela, es decir, el papel de la radio y televisión pública. Se la han cargado. Y menos mal que hay profesionales, que hay los consejos informativos de Televisión Española, de Radio Nacional, que están dando la batalla de defender la dignidad ahí dentro. Porque es una fórmula, es un sistema de cómo van denostando los medios públicos, politizándolos, gestionándolos mal, para que la gente llegue a la conclusión de que sobran. Y no sobran, entre otras cosas, porque si hubiera medios públicos potentes, independientes, profesionales, que en la etapa final de Zapatero se hizo una ley que al menos garantizaba el consenso para la presidencia y la autonomía de los informativos, si eso existiera, los medios públicos además son un espejo que sirve para incentivar y avergonzar a los medios privados que no hacen los deberes. Yo lo que me temo es que después de la segunda vuelta pueden cambiar el tamaño de las piezas, pero no la solución al puzzle. Es decir, va a seguir haciendo falta 3 piezas, si descartamos las 2 grandes. Va a seguir haciendo falta 3 piezas. Y vamos a tener una situación igual de complicada, solo que con el problema, me temo, de que va a haber más presión para que las 2 piezas grandes se encajen, lo cual para mí sería terrible. El segundo problema es que yo creo que algunos de los actores, más que otros, de la política de los principales partidos, han actuado más en interés propio de partido y personal, mirando sus intereses internos en los partidos, También. que mirando si había alguna posibilidad de explorar acuerdos de verdad de fondo político. Que insisto, yo es que creo que hay que asumir que el 20D da unos resultados que, si nos atenemos a los contenidos, a los programas, a lo que defiende cada partido, pues son muy difíciles de casar. Y el problema es que podemos asistir a una campaña que consista ya no en propuestas sobre la emergencia social, el déficit, la corrupción, etcétera, sino sobre todo en quién ha sido el culpable de todo esto, ¿no? Y pues no nos engañemos, es decir, para mí el 20D, por la noche, no hace falta esperar mucho, yo creo que habrían tenido que dimitir el señor Rajoy y el señor Pedro Sánchez por los resultados, pero condicionado y con unas expectativas que a lo mejor tienen más que ver con su propio futuro que con las posibilidades reales de un acuerdo de gobierno, ¿no? Yo soy medianamente optimista en el sentido de que cada vez es menos tolerable la corrupción para los ciudadanos y cada vez las consecuencias son más rápidas. Porque al final, cuando Rajoy se fuma un puro y con el Luis se fuerte, con los discos duros destruidos a martillazos, con el despido en diferido, con el registro de su partido, con todas las horas pagadas en Caja B, con los papeles de los sobresuelos, bueno, con todas las cosas que ya sabéis, con Valencia, con toda la trama eólica, es que nos podemos pasar la tarde. Lo hace a crédito de la democracia. Lo hace pagando con una tarjeta de crédito de la democracia, que tiene un coste global para toda la democracia y la confianza, y eso llega a un momento en el que te pasan la factura. Aunque no te lo pasen electoralmente, que la pasa un poquito, porque aunque el PP haya sido más rocoso en ese deterioro, se ha dado un castañazo importante también. A largo plazo acaba pasando factura porque hay cosas que dejan de ser tolerables, incluso dentro del rocoso mundo del Partido Popular. El mayor problema no está realmente en los casos de corrupción, sino en la reacción a la corrupción, en la gestión de la corrupción, en la culpa, es decir, el castigo de la corrupción y sobre todo la prevención de la corrupción. Y por supuesto no hace falta decir que ya que un partido político, el principal partido de este país, esté imputado, investigado por financiación ilegal y no pase nada y el presidente sigue decidiendo presentarse a las elecciones y no pasa nada, pues es de un nivel de exigencia política absolutamente ruin. Y no confundimos o pretendemos que nadie confunda la independencia con la equidistancia, que son cosas distintas.
Por supuesto que no somos neutrales, nadie lo es, pero sí queremos convencer de que en el tratamiento de la información lo prioritario y lo fundamental es que tenemos que ser rigurosos. Tenemos que responder con lo que creemos que es lo más cercano a la verdad.